Regresamos a Sin Filtro, numeral SF, reto transparencia. Hay muchos retos por delante para incluso la ciudadanía exigir y fiscalizar cómo se gasta el dinero público. Fernando, tú querías intervenir en este ejemplo que nos daba Estuardo del hospital y de toda esta intermediación de obras. Yo quiero empezar por decir algo que es importante que tengamos claro todos los guatemaltecos. La responsabilidad pública dura 20 años. Entonces es clave lo que nos decía Estuardo de ir a buscar los papeles. Esas obras, esos colegios, esos puentes, esas escuelas, esos hospitales que se construyeron y que no existen o que quedaron a medias, se pueden ir a fiscalizar. Y ahora estas personas que están dejando los cargos pueden tener responsabilidades penales por 20 años. Luego de la creación de la ley contra la corrupción, también hizo un endurecimiento fuertísimo de las penas. Muchos de los delitos relacionados con corrupción, como por ejemplo la malversación, también estamos hablando de delitos como el peculado, estamos hablando también del enriquecimiento ilícito. Estos delitos no tienen medidas sustitutivas. Así que a mí me parece fundamental que, aunque sea despacio, el Ministerio Público inicie con esas investigaciones. Yo veo que este año el Ministerio Público ha hecho un ejercicio fuerte en fortalecer sus estructuras de lucha contra la corrupción. Crearon una fiscalía contra la corrupción, que es una unificación de fiscalías que antes existían ahí y que tiene como principal objetivo ir a fiscalizar, ir a encontrar aquellos casos en administración pública que están desfalcando dinero del Estado y que también, como nos comentabas, Ben, muchas veces nosotros hablamos del dinero público, hablamos del dinero del Estado, pero se nos olvida que ese dinero es nuestro dinero, que ese dinero es lo que nosotros estamos aportando, porque el Estado en sí no tendría dinero para funcionar si no es a través de los impuestos que los guatemaltecos pagamos. Y no solo los que estamos pagando impuestos, sino que también aquellos que se encuentran bajo las líneas de pobreza y extrema pobreza, que su aporte es mínimo, pero ellos son los principales beneficiados, o deberían de ser los principales beneficiados de ese dinero que estamos perdiendo en corrupción. Esto ya hablamos del papel del MP, el papel de la CICIG. El tema del organismo judicial lo mencionabas y es muy importante. Durante este año nos dimos cuenta de claros ejemplos como el bufete de la impunidad, donde se podía negociar salidas de prisión, y juezas y jueces que aceptaban esos requerimientos. La transparencia se tiene que mover también al organismo judicial y poner muy especial atención en ese tema. Y yo te menciono todavía un ente más fuerte todavía que nos, cuando entendés qué es lo que hacen y cómo lo hacen, debe también entrar a una, yo no dijera autodepuración, porque nadie se va a autodepurar. A una depuración. A una depuración, y va a tener que ser de un ente externo, el Ministerio Público. Y de hecho ya vimos los primeros pasos de depuración y excelentes pasos que ha dado el Ministerio Público, y esos hay que seguir apoyándolos. Porque la cadena de justicia no hay entes individuales. Si algo se queda mal en la investigación, le va a dar mal al juez y ahí va la historia mala. Y desde que empieza, digamos, con la misma PNC, los informes y los partes que presentan y todo eso, eso puede en cierto momento hasta sacar a gente que sea culpable o culpar a gente que sea inocente. Entonces, es toda esa cadena en la cual nosotros sí tenemos que ir pensando. El OJ es muy importante por la decisión que tiene que tomar, por la condena o la absolución que tendrá que hacer en todos estos casos. Pero, por ejemplo, una jueza que una vez dijo, y eso está grabado y eso lo tenemos, dijo que ella decidía de acuerdo con el clamor popular, ¿va? Sí, que ella se orientaba. Que ella no quería, ella jamás quería parar en la cárcel, por ejemplo, junto con Rosana Valdet, y ahí paró, ¿ah? Pero eso fue irónico. Lo que dijo ella. Entonces ella decidía por clamor popular. La justicia no depende del clamor popular, la justicia no depende aún de quién presiona más y quién presiona menos. La justicia depende de una reglamentación y una normatividad que busca la justicia. Es que eso es lo que no hemos buscado nosotros, la justicia. No busca la venganza, porque la ley no es para vengarse, sino es para recuperar también y resarcir. El concepto que no tenemos dentro de la ley nosotros, este derecho romano, es el concepto de resarcimiento. Fernando. Justicia es saber a qué atenernos. Eso es la justicia. Y los jueces hoy en día no saben a qué atenerse. ¿Por qué? Porque han estado dentro de una red, dentro de un mecanismo de impunidad que no habían sido tocados. Entonces podían darse estos casos que un juez dijera: yo
resuelvo según el clamor popular, o podíamos encontrar jueces. Por ejemplo, nosotros deberíamos de tener claro cuáles son los rangos de ingresos de todos los funcionarios públicos. Un juez de paz debe ganar alrededor de 12,000 quetzales, un juez de instancia debe ganar alrededor de 18,000 quetzales, un juez de los magistrados deben andar alrededor de los 25 o 30,000 quetzales. Si nosotros vemos a un juez de paz o a un juez de instancia que tiene 2 casas, que las ha construido con base en lo que ha estado ganando, que maneja una camioneta BMW X5 que debe costar unos $50,000, que tiene esposa, que tiene hijos, que él los mantiene, ahí hay algo que está fallando. Desde ahí nosotros tenemos que tener la claridad que esta persona está recibiendo más dinero del que puede demostrar. ¿Y quién juega un papel clave ahí? La IVE. Ahí es donde nosotros necesitamos que la IVE le mande avisos al Ministerio Público y le haga ver, mire Ministerio Público, estamos encontrando que en tal institución hay personas que tienen más ingresos que los que deberían de tener. Entonces volvemos nuevamente a que quien es el arma clave en este caso es el Ministerio Público. Pero como el Ministerio Público también tiene la necesidad de verse para adentro, de ver si ahí no hay fugas, no hay fallas, entonces de momento... Sí las hay. De momento, sí las hay. que sí las Ya hay. eso ellos mismos. Entonces, Y de qué bueno que lo momento, reconocen. ¿quién es el que tendría que estar? Estamos dependiendo de alguna forma de un buen papel de la CICIG, de un buen comisionado que siga desarticulando estas estructuras, incluso dentro de las instituciones del sector justicia. Me parece clave lo que decías de hablar de un sector justicia. No podemos hablar de la Policía Civil por un lado, no podemos hablar de la Defensa Pública, del INASIF, no podemos hablar del Ministerio Público, de la CICIG. Tenemos que hablar de un sector justicia que tiene que funcionar como un reloj, como un engranaje de un reloj que va sacando casos que pueden ser condenados. Y las leyes están. Ahí están, ya están aprobadas. Digamos, una ventaja que tenemos la ciudadanía es que las leyes ya están. Está la ley contra el crimen organizado. Está toda la normativa que ha cambiado. El mismo Código Penal sí, ha ido mejorando. Ha ido mejorando. La ley de extinción de dominio. Para La ley de entrar en extinción de estos dominio. desde muchas cosas que no estaban tipificadas ya están tipificadas. Y entonces es de aplicarlo, pero son los entes. Y el ente neutro obviamente se volvió la CICIG, la que puede ver hacia todos, pero es temporal. Y la evaluación a la CICIG sería, está trasladando Esas capacidades. por ejemplo, el MP, pero no solo el MP. Porque no solo el MP hace investigación, la policía también tiene Entramos investigación, ya al tema de conclusiones y para eso, para que termines con esos puntos fundamentales que se deben de atender en el tema de transparencia para el próximo año. Mira, te voy a decir, los cheleritos como los diputados de mi pueblo, por ejemplo, ¿verdad? Que no tenían dónde caer muertos y que uno hasta los tragos le pagaba y de repente resultan con esas mansiones y esos palacios que uno dice, ¿dónde estoy? En 2 años. Eso es enriquecimiento ilícito. Sí. Entonces, es tan visible y es tan obvio, como decías, que se está enriqueciendo, ¿verdad? Porque entran con pichirilo al Congreso y cuando uno se ya tienen compresor, ¿verdad? Es bien sencillo. O sea, no es, y como son bien choleritos, tienen que mostrar el pisto. Vamos a las conclusiones. A las conclusiones de esto. Buscar el enriquecimiento ilícito. Follow the path of the money, decía Garganta Profunda. Sigue la huella del dinero. Y la huella del dinero te va a llevar a la corrupción. Ahí vamos a encontrar sorpresas, Fernando. Yo te diría, primero que nada, ciudadanía. Nosotros los ciudadanos estamos obligados a denunciar aquellos hechos de corrupción que vemos. Los diputados de nuestro pueblo, ¿verdad? Que de repente empiezan a construir una gran casa, hay que denunciarlo. Si ellos no lo tenían y en menos de un año lo tienen, hay que denunciarlo. El primer paso para que el engranaje del sistema de justicia funcione es una denuncia. El Ministerio Público difícilmente va a actuar solo. Segundo, un fortalecimiento de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, que sea un tema de enfoque para estos años que vienen. También tenemos que trabajar fuertemente en el fortalecimiento de la CICIG. Preguntabas al inicio si existe algo que pueda hacer el nuevo presidente. Pues algo que puede hacer es demostrar su respaldo a la CICIG. Bueno, porque pueden haber ya medidas que nos están diciendo si a él le interesa o no le interesa, según lo que esté pensando hacer en su gobierno, ¿verdad? Muy bien. Llegamos al final entonces de este tema, el reto transparencia. Un tema que sin duda será clave el próximo año y estaremos atentos como ciudadanos a lo que va a hacer el organismo judicial, el organismo legislativo y claro, el presidente electo. Esto es Sin Filtro, donde las conclusiones las saca usted. Tenga muy buenas noches.